Buenas noches con todos y todas, por favor. Como siempre, vamos a esperar unos minutitos para iniciar. Saludos. Buenas noches con todos y todas. Creo que ya estamos un grupo de gente ya conectados. Vamos a empezar con este tema. Saludos a todos. Bienvenidos, ¿no? Vamos a hablar de las misas negras, de la misa negra en general, ¿no? El hablar de la misa negra es hablar de algo que primeramente es real, existe. El fenómeno de la misa negra es real, pero tiene diferentes enfoques, ¿no? Vamos a ver que hay un enfoque inventado que fue creado con propósitos políticos y militares y económicos también por la Iglesia Católica. Ellos fueron quienes inventaron esa idea de la misa negra sombría, repugnante inclusive, ¿no? Y hay otros enfoques como el enfoque relacionado a la magia sexual, el enfoque relacionado con la magia del caos también, por ejemplo, entonces, el satanista. Entonces no es que existe una sola misa negra, como nos han vendido, pero es un hecho real, que tiene diferentes matices, que tiene diferentes enfoques y que ya vamos a ir abordando, ¿no? Bueno, dice un comentario de León. Disculpe, el señor Brian Albán también sabe de magia como usted, no sé, capaz, él sabe de parapsicología, ¿no? Saludos al Brian, si es que algún rato debe escuchar esto. Bueno, vamos con el tema como tal, ¿no? La misa negra se caracteriza porque nos recuerda algo muy atávico, instintivo, oscuro, algo que se guarda en el inconsciente de todos los humanos, que tiene mucho que ver con el contacto de las fuerzas, con el contacto que tenemos o que podemos llegar a tener con las fuerzas del inframundo,
con ese depósito de energía que brujos, chamanes y magos, tanto blancos como negros, tienen que llegar a contactar si está en un camino profundo y real, ¿no? Contactar con este poder de la sombra, con este poder oscuro, con los poderes infernales o del inframundo, como queramos llamarles, necesita de rituales potentes, de rituales que anulen la mente, que callen la mente lógica, que nos choquen tanto, que nosotros tengamos que literalmente detener nuestra mente, nuestro pensamiento y sentir la energía en estado puro, ¿no? Esa es una de las ideas de todo este tipo de rituales como la misa negra, las orgías mágico-sexuales, por ejemplo, las pruebas de iniciación que se hacían en diferentes partes del mundo y los rituales, por ejemplo, tántricos de los Agori de la India. Me estoy refiriendo entonces a que fuera de la idea que nos ha vendido la religión de que la misa negra es un contacto con el demonio, con el diablo, ya vamos a ver por qué ellos inventaron eso. La misa negra viene a ser un ritual mágico ceremonial en el cual tú utilizas una parafernalia, elementos físicos, materiales que sirven de soporte a la energía y a la mente para despertar fuerzas que están dormidas dentro de ti, para despertar fuerzas que están latentes, dormidas en tu inconsciente, si es que quieres llamarlo en términos psicológicos, o fuerzas profundas, atávicas del inframundo que te van a dar mucho poder. Mucha gente dice, pero es que eso es magia negra, eso es magia dañina, destructiva, mentira, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, el Reiki puede ser magia negra cuando se hace inadecuadamente, cuando tú violas la voluntad y te metes en la evolución del otro, a sanarle porque crees que puedes sanar a otros. Una mala lectura de cartas puede ser una forma de magia negra porque mueves o alteras de forma negativa la voluntad de la persona y así, ¿no? Entonces, no porque algo sea oscuro, es algo necesariamente relacionado a la magia negra. Esos estereotipos, esos prejuicios, hay que irnos quitando de a poco, sobre todo la gente que está tratando de seguir un camino mágico espiritual serio, tiene que quitarse esas ideas, porque no funciona así. Hablamos, por ejemplo, como muchos brujos y también magos te dicen, ¿no? Existe una oscuridad maligna asociada a la magia negra, sí, pero también hay una oscuridad cósmica y una oscuridad del universo que no es maligna, sino que es de una naturaleza muy espiritual de las cosas, ¿no? Algo muy elevado a nivel espiritual. Pero eso tiene más que ver con el misticismo o con el lado místico de la magia, ¿no? Para quedarnos en el tema, no porque algo tenga una parafernalia oscura, es necesariamente maligno. Una de las frases que alguna persona de la cual aprendí mucho hace muchos años me dijo es que, y me la guardo para siempre, es que al verdadero mal le gusta disfrazarse de luz. A los, a muchas entidades, por ejemplo, a los espíritus manipuladores, o juguetones, o farsantes, impostores, les gusta disfrazarse de tus ancestros, de ángeles de un alto grado, para confundir a la gente. Entonces, ese es un primer punto que hay que ir aclarando, ¿no? ¿Por qué? Ahí venimos a preguntarnos el por qué en todas las tradiciones serias espirituales hay un contacto con lo oscuro, con la sombra, con, con todo aquello que está calificado de sucio, maligno, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué tanto la cábala, la magia egipcia, el tantra, la magia sexual, ni se diga, la magia ceremonial, por supuesto? Todos tienen un lado que contacta con demonios, inclusive el budismo, que es considerado como tan limpio, benevolente y compasivo, tiene un contacto con fuerzas oscuras, ¿no? Los chamanes de Norteamérica, los brujos de aquí de Sudamérica también tienen un contacto con fuerzas del uso de la mano derecha, pero también tienen un contacto con las fuerzas de la mano izquierda, ¿sí? Con el oscuro, con lo que no es aceptado socialmente, con lo que va contra el status quo de las cosas, ¿no? Con lo que no es políticamente correcto en ninguna época prácticamente, pero que es parte del camino mágico. Esa es una de las principales diferencias entre la magia ceremonial, el hermetismo, el camino mágico serio, el de los antiguos, ¿no es cierto? La teurgia, etcétera, la magia goética, angélica, con la New Age, con la nueva era que habla de biodecodificación, sanación, perdón, etcétera, etcétera. Pero detrás de esas máscaras que son superficiales hay mucha oscuridad no trabajada
Ellos niegan tanto este aspecto oscuro de las cosas que al final primero pierden un poder enorme, ¿no? Están incompletos, no tienen pies, no tienen piernas mágicas en términos esotéricos, no están conectados a nada, por eso no pueden hacer nada, ¿sí? Y por otro lado, aparte de que niegan esto, son gente que al reprimir la sombra, lo oscuro, toda la simbología de la muerte, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, que es una experiencia necesaria para la vida, por eso en la astrología el planeta de Saturno te da dolor, ¿no? Te da sufrimiento como enseñanza. Ellos reprimen eso y tienen problemas tarde o temprano en su vida. Bueno, ahora ya entrando al tema como tal de la misa negra, vemos que en los cultos antiguos, en los cultos mistéricos de los templos antiguos de Caldea, de Babilonia, Egipto, en Oriente, en lo que hoy sería China, en lo que hoy es la India, siempre existieron conocimientos ocultos, velados, a la gente profana, a la gente de a pie, digamos, común, que no entraba en los templos o que no estaba iniciada, o acá en Occidente que no tenía acceso a un maestro, ¿no? Y eso se daba porque dentro de estos conocimientos había rituales relacionados mucho, por ejemplo, con el uso del sexo como un medio de evolución. Hay un live, me parece, de magia sexual para el que quiera revisar, o la magia de Crowley, que también habla de eso, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que utilizando estos poderes sexuales negados, lo oscuro, la muerte, la sombra, obtenía un gran poder mágico y una gran revelación e iluminación espiritual, ¿no? Pero eso visto desde dentro era comprensible, sí, para los adeptos, los que seguían eso, pero visto desde fuera, la gente decía, estos van a hacer orgías en las montañas, por ejemplo, o estos van a cortarse, flagelarse y tener sexo, se ponen ahí plantas que te hacen volar, decían ellos, ¿no es cierto? Y están invocando al diablo, o están invocando demonios, o están haciendo algo para matar a alguien. Entonces, ese estereotipo quedó marcado tanto en Occidente como en Oriente al ver este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, en la India existe una secta que se llama de los Agori. Es lo más parecido a las misas negras lo que ellos hacen, ¿no? Ellos se quedan algunos en las orillas del río Ganges, luego de las cremaciones de los cadáveres, y luego se comen un pedazo de los cadáveres cremados, incinerados, ¿no? Lo que va quedando, un pedazo de carne que ellos le terminan de cocinar le aderezan con un poco de licor y otras cosas, y ellos se comen literalmente carne de un cadáver, ¿no? Otros agoris lo que hacen es meditar encima de los cadáveres, ya fríos, con rigor mortis, van a meditar, literalmente buscan una especie de cementerio, una especie de lugar que esté infestado con fantasmas, con seres de la noche, buscan un cadáver, a veces la misma secta les facilita eso, y ellos van y meditan encima de los cadáveres, ¿sí? Otros van inclusive, como los agoris son una secta muy tántrica, muy mágico-sexual en términos de acá, tienen relaciones encima de los cadáveres. ¿Para qué? La gente de Occidente dice, pero es que eso debe ser de ley, magia negra, porque eso es necrofilia, etcétera. No, 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 nada que ver, ¿no? Son prácticas espirituales de la mano izquierda que no necesariamente son malignas. Ellos, por ejemplo, despiertan el poder haciendo todo lo opuesto o lo contrario a lo que la tradición de las enseñanzas de la India dice, ¿no? Por ejemplo, allá les dicen que los cadáveres son impuros, que no puedes compartir la comida con seres que no son de tu mismo nivel y cosas por el estilo. Entonces ellos van a los campos de cremación, van a los donde están los cadáveres abandonados y comen no solo la carne del cadáver, meditan encima de lo impuro, entre comillas, y luego comparten inclusive la comida con animales, ¿no? Con perritos, con ratas, les botan comida. ¿Por qué? Porque están contactando con el lado sombrío del universo. Están contactando con el lado sombrío que la espiritualidad superficial niega, le tiene miedo, rechaza, ¿no? Por eso ustedes en Facebook, en Instagram y en todo, encuentran todo bonito, ¿sí? Un curso de biodecodificación, un curso de Reiki, un curso del péndulo para evitar esto y lo otro, pero no están viendo que el universo también tiene un lado B, como un disco de los antiguos, ¿no? Un lado oscuro, un lado con el que tienes que lidiar, un lado en el que están implícitos el placer mezclado con el dolor, el sufrimiento,
el aprendizaje a través del rigor, del dolor, de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de tu juventud, de la pérdida de un amor, ¿no es cierto? Entonces, en las misas negras, en las tradiciones de la mano izquierda, lo que haces es tomar esos poderes y usarlos a tu favor. Eso es lo que quiero que me entiendan bien. ¿Sí? Pero visto desde fuera, si tú ves a un Agori, en YouTube hay un documental, pongan Agori y van a ver ahí la historia de uno de ellos. Ellos toman, por ejemplo, el agua en cráneos, ¿no? En cráneos que ellos mismos recogen, limpian. O sea, están en un contacto estrecho con la muerte, pero ¿por qué? Porque ellos trabajan protegidos por la diosa Kali, que es la destructora, la madre cósmica, que es la que crea, pero también la que destruye. Es la que da la vida, pero también la que quita la vida. Entonces ahí entendemos por qué trabajan de esa forma. No es que están locos, usan plantas de poder, ¿no es cierto? Usan sexo, usan unas prácticas muy extrañas para nosotros, pero eso está directamente ligado a la misa negra. ¿Por qué? Porque la misa negra real como tal, ya dentro del terreno mágico, tanto de la magia, por ejemplo, podemos verle como de la magia ceremonial, ¿no? Tiene el objetivo de mover fuerzas que están dormidas, fuerzas que no has tocado todavía, fuerzas que quizás te dan miedo, fuerzas que quizás no has tocado porque te traumaron en la niñez, te dijeron que eso era maligno, que eso era demoníaco, pero que al trabajarlas mágicamente se van a liberar y va a ser una fuente de poder para ti. ¿A qué me refiero entonces en la magia? Hay dos formas de ver la misa negra, ¿no? Como un ritual donde tú haces todo lo contrario a lo que se te ha enseñado para que liberes de ese poder, ese miedo, esa oscuridad propia tuya, tus propios demonios, y con esa liberación de miedos, de dogmas, de conflictos mentales, psicológicos, tú te liberes y obtengas más poder, más sabiduría, conozcas ese mundo, ¿no? Oscuro. Mientras que la magia del caos, por ejemplo, le ve como un ritual en el cual tú te liberas de algo, tú sacas algo de tu vida. ¿A qué me refiero? En la magia del caos se considera, por ejemplo, que la misa negra se hace con el objetivo, al ser una burla, al ser una antítesis completa, al ser una mofa, una parodia de la misa católica cristiana, tú lo que haces, dicen los magos del caos, es expulsar de ti todos los dogmas que la cultura y tu familia te han metido en la cabeza. Esos engramas, esos anclajes mentales que se han quedado en tu cabeza de tal forma, tan metidos y grabados a la fuerza, que tienen que salir a través de un ritual donde tú haces a propósito todo lo contrario. Entonces, por ejemplo, una persona que ha sido hipercatólica, hipercristiana y que ha estado, o que ha estado metida en esas, como les digo, esos grupos New Age, Nueva Era, etcétera, donde todo es perdón, amor y paz, pero que en realidad son personas horribles por dentro, ¿no? Al enfrentarse a algo que saque y hagan lo contrario de lo que les dijeron, se dan cuenta de que no pasa nada, de que conceptos como el pecado, el karma, la ley de tres que dice que se te regresa todo lo que haces, no existen. Sí, que estuvieron sujetos a una mentira, que estuvieron sujetos a algo que no es real, que estuvieron siendo manipulados y sirviendo a un amo que ni siquiera conocían, como en el caso de la religión católica y otras religiones como el budismo, que sirven a egregores, ¿no? O sea, alimentan a grandes masas de energía con sus creencias, por eso defienden con tanta fuerza esas fes y por eso les cuesta desarraigarse a las personas de esas fes, porque son egregores, son masas de energía que no te van a dejar ir, porque eres su comida, eres su alimento. Entonces la magia del caos, sobre todo, eh, te dice, ¿no? Como que, a ver, si tu vida, por ejemplo, ha estado marcada por la religión católica, entonces haz una misa negra y libérate de ese egregor. Es una de las pocas cosas válidas que tiene la magia del caos, ¿no? Otros te dicen, por ejemplo, si has tenido una vida relacionada con el budismo, el otro ejemplo, entonces haces una misa negra, pero utilizando los elementos del budismo, sacándoles de tu vida. Porque la misa negra, ¿qué es en realidad? Es una burla, ¿no? Es una inversión, poner de cabeza toda la parafernalia y la ceremonia católica cristiana antigua de la misa, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la misa negra, tal como le describen los libros y los grimorios, tienes que utilizar en lugar de altar una mujer desnuda. Literalmente dicen gente que no investiga bien, ¿no? Como que en la misa negra necesitas un altar y una mujer encima no. La mujer es el altar en la misa negra. Sí, eso tiene un significado esotérico en la magia profunda, en la magia sexual, porque sin mujer no avanzas, ¿no?
En la magia sexual se considera eso, que sin una pareja no hay avance espiritual. Entonces el altar es la misma mujer, es el altar y la puerta. Se dice que debes tener dos velas o varias velas de colores negros o muy oscuros, porque eso recuerda los rituales antiguos de la magia sexual, es lo que les dije al inicio, ¿no? Los magos se reunían, ponían sus velas, ponían sus cosas, y la mujer era el altar. Entonces se hacían rituales mágicos sexuales, tenían relaciones ahí con la mujer, o mujeres en grupo, etcétera. Pero visto desde fuera, o alguien que fue y no entendió, fue con el cuento, ¿no? De que sabes que en este grupo iban al Vaticano, iban donde los curas, etcétera, antes, en la Edad Media, y practican esto, invocan a demonios, saludan al diablo, etcétera, tienen contacto con eso, pero en realidad lo que estaban haciendo es otra cosa, ¿no? Entonces de ahí la Iglesia Católica, específicamente viendo que en un momento los caballeros templarios comenzaron a obtener demasiado poder, comenzaron a crecer demasiado en su economía, en su poder militar y político, les culparon a los templarios de practicar esto, de practicar misas donde adoraban al diablo, donde decían literalmente los sacerdotes, los templarios se reúnen y lo que hacen es adorar al diablo, es dar un beso en el ano al diablo como forma de juramento, de fidelidad, ¿no? Entonces, toda esa idea de la misa negra retorcida en la que se tiene que asesinar a un niño, en la que se tiene que sacrificar a varias mujeres, etcétera, eso fue creada por los sacerdotes católicos. Entonces ahí vemos quién tenía esas ideas y quién estaba en contacto con esa maldad original que se inventó, ¿no? Esa idea es la que quiero que me entiendan bien. Esa idea de que del ritual más horrible y repugnante que puedes inventarte fue una creación de la iglesia para culpar a los caballeros templarios, ¿sí? De adoración a Satanás, de idolatría, de paganismo, etcétera, para quitarles sus tesoros, tener un pretexto para ir. Se aliaron a un rey, al rey de Francia, si no me equivoco. El Papa se alía con los franceses y otros más, bajo el pretexto de que ellos adoraban y practicaban la misa negra y que adoraban a Satán. Fueron y les exterminaron, les mataron. Luego hicieron lo mismo con los cátaros, ¿no? Entonces, eso fue una movida política, militar y religiosa, la creación de la misa negra, donde la grasa de humano hace la vela, la sangre debe correr, hay pasteles hechos con órganos, etcétera, etcétera. O sea, algo tremendamente desviado y repugnante viene de ahí, viene de la misma iglesia. Y esa es la idea que se nos vende de la misa negra, y de esa misma idea loca y retorcida de la misa negra, vienen ciertas personas desequilibradas mentales, obviamente, ¿sí? Con trastorno antisocial, limítrofe, personalidad, espiritualmente almas de un bajísimo nivel espiritual, que creen que eso era real y comienzan, a partir del siglo XVII en adelante, a practicar las misas negras tal como los papas y los curas se inventaron. Entonces esos son como los primeros sucesos del satanismo así ya extremo, que incluía sacrificios humanos y cosas, pero porque gente que no estaba bien de su cabeza comenzó a tomar en serio el invento católico cristiano de la misa negra. Entonces, como vemos, por un lado hay la misa negra que sí es real, que podríamos llamarle una mala o una desinformación de los rituales mágicos sexuales antiguos, vistos desde fuera. Hay la misa negra, que viene a ser un elemento de la magia con el cual tú te liberas de un dogma, una religión, un egregor. Pero también hay la misa negra que hace gente que no está bien o en sus cabales, en las cuales sí se hace al pie de la letra eso de los sacrificios, orgías sin sentido, uso de sustancias sin sentido y cosas así. Entonces son como las tres líneas, las tres formas en que podemos ver la misa negra. Una que es algo espiritual, visto desde fuera y no entendido, que es como vería una persona un ritual de magia sexual, o inclusive como vería una persona un ritual de plantas de poder, ¿no es cierto? Si tú vas a una reunión de hippies que están tomando peyote o los hongos o lo que sea, unos se van a reír, otros se van a ir y otros van a quedarse ahí pensando qué pasa, porque ellos al estar literalmente drogados, porque las plantas de poder son drogas y hay que saber usarlas,
pero ellos están en su viaje, ¿no? Entonces, visto desde fuera, tú ves un grupo de hippies raros que están drogados, pero para ellos eso tiene una implicación espiritual, ¿ya? Así mismo pasa con esto de la misa negra y todo eso. Voy a leer los comentarios para luego seguir con un poco más. A ver, dice, como el caso de Damien Eccles, que le dieron pena de muerte por estereotipos. Gracias por la clase de hoy. Damien Eccles es un ocultista que se salvó de ser ejecutado en Estados Unidos porque estuvo preso, le acusaron injustamente, me parece, y él, bueno, allá en Estados Unidos las cárceles son diferentes, ¿no? No como aquí. Allá tiene acceso a libros, librerías, bibliotecas, y él encontró libros de magia. Y entre esos libros de magia logró conectar con ángeles, ¿no? Este personaje dice que mientras él estaba en su celda, solo, abandonado, no había humanos, nadie hablaba con él, él comenzaba a escuchar voces que le decían que tenía que hacer, que tenía que leer, que tenía que practicar para salvarse, y se salvó, de hecho, usando la magia, ¿no? A la fuerza. Otro comentario dice, a ver, no hay pecado, ley de tres o karma, pero si hay efectos, consecuencias de todo lo que hacemos, causa-efecto, ¿cómo sería? A ver, por eso existe la magia de justicia, ¿no? Porque a veces, y eso es lo que dice la gente, como que, pero es tan maldito o maldita la persona y no le pasa nada, o los malos están bien, etcétera. Claro, porque no están yéndose contra nada universalmente bueno, no están alterando algo, a no ser que utilicen magia negra, pero siempre va a haber una consecuencia, ¿no? No es que se te regresa, porque el universo ya se hubiera autodestruido, no tendría sentido un universo creado con una ley del karma, que es una concepción de justicia muy humana. Lo que sí puede pasar es que si tú atraes fuerzas muy malignas, estas fuerzas malignas te consumen, es lo que les pasa a los brujos y hechiceros, ¿no? Aparte es lo que yo siempre les digo, es como las brujitas que dicen que claro, no hay karma, no hay ley de tres, entonces hago lo que quiero, hasta que aparece alguien más fuerte y les aplasta, ¿no? Tú atraes lo similar a ti, y eso es peor que muchas cosas como el karma, porque puedes atraer, por ejemplo, ya te digo el ejemplo de los hechiceros, los brujos que viven, los que hacen todo tipo de rituales por dinero, hasta que aparece un mago, un iniciado, una bruja que sabe más, y ella hace que paguen por todo lo que hicieron, ¿no? Pero así naturalmente no, esas son creencias muy humanas. La ley de tres de la Wicca, por ejemplo, fue un invento de... A ver, la Wicca nace así rápidamente de enseñanzas de Crowley, aunque no lo quieran aceptar, ¿no? Los wiccanos tomaron las enseñanzas de Crowley, Garner sobre todo, y trató de ocultar, plagió los rituales como los ritos mágicos sexuales, la invocación a Pan, etcétera, y luego les modificó, les blanqueó un poco para que no suenen tan tremendos, porque Crowley sí tenía cierta obsesión sexual, no cierta, sino toda la obsesión sexual del mundo, y eso a la gente de su época le chocaba. Inclusive hay gente que hoy se alarma de eso, ¿no? Pero la magia es así, y la magia de Crowley es la más sexual que existe. Entonces los primeros wiccanos, Garner en este caso, toma los elementos que él aprendió de Crowley, inclusive dicen que fue amante de Crowley, ¿no? Ya saben que a Aleister Crowley le apuntaba todo lo que se movía, entonces dicen que él toma esos rituales, les modifica, les quita los elementos de la filosofía de Telema, etcétera, y se inventa el hecho de que él se contacta con un coven antiguo, eso nunca pasó. Y ahí crea la Wicca, luego la Wicca pasa a Doreen Valiente, me parece que se llama esta señora que era bruja, y ella le modifica aún más, toma la frase de la religión de Telema, religión y filosofía mágica de Telema, que dice haz lo que tú quieras, es el todo de la ley, y le modifica y le pone haz lo que tú quieras siempre y cuando no dañes a nadie. O sea, empieza a blanquearle, a hacerle más políticamente correcta y aceptable, ¿no? A la Wicca, para que se venda bien su religión, inventada, ¿no? Basada en la de las brujitas antiguas, en las enseñanzas de las brujitas de verdad. Entonces, entre esas enseñanzas, ella dice, no, pues a ver, como que si la gente utiliza mala magia, todo se va a volver un caos, entonces tengo que poner algún límite moral. Y hace lo mismo que hicieron los católicos inventándose el pecado, que es un concepto mágico el pecado, por si acaso, no como la gente le concibe, pero es un concepto cabalístico, me refiero, que luego los católicos distorsionaron. Lo mismo hacen los wiccanos al poner esa red que es oración y el decir que existe la ley de tres y todo lo que hagas se te regresa.
Yo he visto que los wicanos, en especial yo he conocido wicanas, unas, dos buenas gentes. De ahí todas son unas personas horribles, que tienen almas súper oscuras y sucias, envidiosas, ¿sí? Que usan la brujería para sus fines, ahí tapiñados, ocultos, como quieran llamarles. Entonces ya estuvieran hechas polvo esas brujas de la Wicca. Sí, ojo con eso. El karma también fue un mecanismo de control social y religioso para poder mantener a la gente en las castas y todo lo demás, ¿no? Carlos dice, recién salió un documental en HBO sobre los narcosatánicos. ¿Tendría algo que ver con esto? Claro, solo que ahí estamos hablando de que ahí ya no es una misa negra, sino que literalmente ellos hacen ofrendas humanas o sacrificios humanos a ciertos dioses o entidades que piden y se alimentan de esos sacrificios para ellos obtener sus pedidos, sus deseos, ¿no? Por eso es un tema que podríamos hacer un live. Entonces, si tiene que ver con sacrificios humanos, no necesariamente con la misa negra, aunque va relacionado, ¿no? Mayra dice, profe, eso de que el mal se disfraza de bien, en verdad he visto en el TikTok a las wicas que tienen guías espirituales, arcángeles como Metatron y hasta le dibuja. Ahí, por ejemplo, viene un punto importante. Las brujas, de verdad que nacen con energía de bruja, no trabajan con ángeles. Rara vez lo hacen. Rarísima vez, a no ser que no sean brujas, sino otra cosa. Porque la bruja por naturaleza o el brujo contactan con energías telúricas de tierra, de la naturaleza. Ellos y ellas trabajan con cristales, con hierbas, con los elementales de la naturaleza, con flores, con cosas así, con los elementos sobre todo, ¿no? Con los cuatro elementos. Entonces difícilmente una bruja tendría como una conexión profunda con los ángeles, a no ser que ya no sea bruja, sea otro tipo de cosa mágica, ¿sí? Cosa mágica sonó raro, pero bueno, esa es la idea, ¿no? León dice, disculpe, ¿está bien venerar a los santos? Son egregores. Según la magia, el adorar a los santos, por ejemplo, pedir a San Judas, por ejemplo, que precisamente tiene que ver con la magia de los sacrificios y todo, inclusive, está sirviendo a un egregor, es decir, algo que otra gente creó por ti, que tiene poderes porque creó varias personas creen en eso y le dan ese poder. Otros dicen que los santos son muertos que han ascendido y tienen cierto nivel espiritual, pero depende. Yo no creo que los santos sean eso. En el vudú, más bien dicho en el judo, que es la hechicería vudú, se trabaja con los santos. Yo no trabajo eso personalmente, pero hay gente que sí trabaja mucho con los santos. ¿Por qué? Porque en Norteamérica estaba muy extendida lo cristiano en general, en sus diferentes formas, también lo católico. Entonces a los esclavos cuando tenían que hacer sus rezos y todo, no les quedaba más que irse a las iglesias y hacer como aparentar que le rezaban a un santo, pero no le estaban rezando al santo, ¿no? Sino a otras entidades. Eso se llama sincretismo religioso. Por eso, por ejemplo, eh, a Ogún se le asocia con San Jorge, porque ellos tenían que ir donde una estatua de San Jorge y rezarle a Ogún para que no les flagelen o hasta les maten, ¿no? Por idolatría y cosas así. Entonces, ojo con eso. Volviendo a este tema de la misa negra, vemos entonces que tiene diferentes perspectivas, diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satán en Estados Unidos, pasados más o menos por los años 70, 80, comenzó a practicar misas negras o misas satánicas públicas, con el objetivo de atraer gente a su iglesia de Satán, pero también de promover una ideología donde la voluntad, la individualidad y el placer son lo primero. Sí, no hacía sacrificios, no hacía nada, por ejemplo, en los 11 mandamientos satánicos que él puso, te señala que no maltrates animales, que no acoses a la gente si es que no te dan paso en su vida, si es que no voluntariamente no te dicen que quieren estar contigo, etcétera. Entonces no tiene nada de oscuro ni de terrible, sino más bien que ese tipo de misas negras y satánicas de Anton LaVey y del satanismo moderno tratan de llevar a un exceso el placer, la comida, las sustancias, etcétera, como algo que está bien, como hacerte entender
que no hay nada de malo en disfrutar las cosas de la tierra, ¿no? Y si es en exceso, mejor, dicen ellos. ¿Qué es lo que Aleister Crowley también te dice? Y qué es lo que los hindúes en el Tantra, en el Brahma Marga, también practican, con el objetivo de que te liberes, ¿no? De que liberes del poder, de que liberes represiones. Generalmente la gente que en esta época se mete a la magia, se mete al ocultismo, se mete a la profundidad de este tipo de cosas, se asustan, ¿no? Porque dicen, no, pues esto son orgías, están drogándose, eso están haciendo misas satánicas, llaman demonios. Porque esta gente que en la actualidad se mete a la Wicca, a la parapsicología, siguen teniendo la misma mente de los cristianos. Solo cambian el concepto del pecado por la ley de tres. Sí, solo cambian conceptos de lo uno por lo otro. Pero piensan igual que un cristiano, entonces no están practicando magia ni ocultismo. Por eso no avanzan espiritualmente. Sí, si te metes algo, te metes de lleno, si no, ¿para qué? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, muy, muy claro, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué más les puedo contar de las misas negras? Hablamos ya de los templarios, ahí ampliando un poquito más. A los templarios se les acusaba de que adoraban al diablo porque ellos tenían figuras de Baphomet. O bien tenían un rostro en piedra o en metal que tenía cuernos, rememorando al dios Pan. O también los templarios tenían la figura del Baphomet, que luego pasaría, o Eliphas Levi, el ocultista, le daría la forma del típico macho cabrío con patas de cabra, tiene senos, cuernos, alas y todo lo demás, ¿no? Pero eso no es un demonio. Ahí viene otra vez la ignorancia del pueblo llano, ¿no? Saludos, Brian. Ahí estaban preguntando por vos en un comentario. León decía si, ¿dónde estaba? Si también sabes de magia. Eso, saludos, Brian. Em, entonces ellos no es que adoraban al Baphomet. Los templarios se fueron a Oriente, fueron por Arabia, fueron por lo que hoy es Palestina, y aprendieron magia sexual. Eso sí, aprendieron magia sexual, no solo entre hombre y mujer, sino entre hombre y hombre. Entonces ellos trajeron el símbolo del Baphomet como una memoria del macho cabrío de Mendes. Mendes está en Egipto y era un templo donde se adoraba a cierto dios egipcio, bueno, ciertos dioses egipcios relacionados con el sexo y la magia. Un conocimiento ancestral perdido que muy probablemente venga de la Atlántida, ¿no? Bueno, los templarios traen eso acá a Occidente y en sus reuniones, como siempre, hay un infiltrado, un metido, o un sapo en otros términos, vieron eso, ¿no? Como un demonio con cuernos, con cabeza de cabra, después tenían relaciones, se emborrachaban, entonces decían, estos están adorando al diablo, con esto les podemos hundir, ¿sí? Les vamos a quitar el dinero que hicieron en las cruzadas, les vamos a quitar el conocimiento para que no salga a la luz. Entonces de ahí viene esa idea de la misa negra, pero los templarios sí practicaban cosas así. No es que hacían misas negras, es que hacían rituales mágicos sexuales, de donde viene su poder. Por eso, por ejemplo, se decía que los templarios, aparte de que inventaron un sistema de lucha, de artes marciales, de misticismo, de magia, los de verdad, ¿no? Si es que ahora ven templarios por el internet, esos no, nada que ver. Son señores que nada que ver. Iba a decir otra cosa, pero no. Entonces ellos traen ese conocimiento, como les digo, distorsionan las personas desde fuera, pero ellos sí practicaban eso. Se dice que, por ejemplo, cuando Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, es apresado, él lanza una maldición. Ya hablaremos solo de eso algún rato. Y esas maldiciones que ellos lanzaban se cumplían, porque el sexo mágico da poderes. Quien ha practicado eso puede corroborar, ¿no? A través de la magia sexual puedes obtener clarividencia, clareaudiencia, precognición, influencia mental, proyección astral, etcétera, ¿no? Entre los más públicos de los poderes que, digamos, se puede hablar, ¿no? Entonces, sí, sí practicaban eso, pero la iglesia, los poderes del momento, los reyes, celosos del gran poder mágico, mundano, político, monetario, que lograron alcanzar, dijeron, no, entonces no podemos dejar esto, vamos a inventarnos que estos adoran al diablo y que hacen misas negras, ¿no? Entonces, no sé a quién encargarían. Alguien le deben haber dicho, no, bueno, invéntate algo
alguna especie de misa negra, algo horrible, y pues publiquémoslo, corramos el rumor. Una. Y otra cosa es que, como les dije al inicio, hubo gente, sobre todo en Francia, hubo un boom en la nobleza, en la realeza, digamos, de un interés por lo oculto, pero no un interés sano, ¿no? No un interés, por ejemplo, en los escritos mágicos o en la cábala, sino en lo superficial, en lo que te da placer, porque sí, en el dominar a la gente, en la magia de los venenos en Francia, en el siglo XVII y XVIII sobre todo, en que toman esta idea de la misa negra y mucha gente de la nobleza, de las familias nobles relacionadas a los reyes, etcétera. Y después, cuando ya no había los reyes, igual, ¿no? Los que quedaron ahí, en el poder se reunían para practicar esto. Entonces, esta gente sí, los nobles de Francia, por ejemplo, son conocidos porque ellos sí realizaban orgías donde se eliminaba gente, se consumían los fluidos de la gente que era sacrificada, se hacían velas con la grasa de la gente. Entonces, ellos sí llevaron a práctica real esto de la misa negra. ¿Con qué objetivo? Nos dicen para atraer entidades muy malignas y matar a sus enemigos, eliminarles a través de la magia negra. Otros dicen, por ejemplo, iban las nobles, las jóvenes nobles, para ganarse el amor de alguien con mucho poder, para que determinada persona con mucho poder deje a la esposa. Entonces dicen que esta gente tenía sus agentes dentro de la policía y todo lo demás, ¿no? Secuestraban niños, se llevaban a mujeres y practicaban literalmente la misa negra, en la que se tenía relaciones con la mujer, se bebía en lugar del vino orina de esa mujer, utilizaban la sangre, etcétera, etcétera, de niños y cosas así. Entonces, sí hubo gente que practicó, y si yo no me equivoco, hay gente que sigue practicando, aquí, en Ecuador inclusive. Hay pruebas, no puedo hablar de eso porque me contó alguien y no puedo sacar como a la luz, pero sí, hay pruebas de que hay gente que se ha robado cosas de iglesias y cosas así, que es la forma original de la misa negra, ¿no? Utilizar cosas que estén consagradas, y lo están haciendo. Inclusive si ponen en YouTube hay un grupo, aunque bueno, eso es más teatro, ¿no? En México hay un grupo que hace ahí sus misas negras gigantes y grupales, pero hay gente que lo hace y que lo seguirán haciendo, ¿no? Ali dice, el Dios del universo y existencia Baphomet es la representación de todo el universo, ¿no? Y del adepto que ha despertado todos sus poderes y su percepción, su despertar completo. Mayra dice, y los Borgia, lo mismo, gente de la nobleza que abusando de su poder y de las artes mágicas, porque ellos sí sabían de magia, y de las pociones, venenos, manipulación, etcétera, lograron hacerse con el poder religioso, político y económico, ¿no? Entonces ellos practicaban no necesariamente misas negras, pero sí se pegaban unas orgías gigantes, ¿no? O sea, en la antigüedad el sexo no era tan visto como ahora. Bueno, ahora se sigue haciendo, pero en secreto, ¿no? No es tan común. Los antiguos eran más abiertos, aunque no parezca. O sea, más abiertos al sexo, ¿no? Carlos dice, como cuando se robaron la corona de la Virgen del Quinche. Exacto, exacto. Se roban eso para usar en sus rituales, porque tienen que, por ejemplo, en lugar de tener la cruz con Jesús ahí crucificado, ellos ponen una cruz invertida, ¿no? Con los nombres mágicos de Satanás. Tienen a la mujer como altar, tienen la copa con orina, consumen hostias que han sido consagradas pero bañadas en sangre. O sea, están locos. Pero hay gente que lo hace porque de esa forma algunos creen que van a obtener poder mágico o cumplir sus deseos. Cuando alguien que sepa medianamente de magia sabe que no va por ahí la cosa, ¿no? Ya les digo, esta es una tradición que se extiende, distorsionada hacia atrás, a los rituales sexuales de Egipto, a las orgías de los yezidis, del Islam, ¿sí? Donde se agarraban literalmente entre 8, 9, 10 hombres a la vez, ¿no? Entonces, de allá viene esa tradición que aquí se vio como algo distorsionado, pero que en la antigüedad se practicaba muchísimo. ¿Por qué se trató de distorsionar o de esconder esas prácticas a través de, sobre todo, la iglesia y la política, los políticos? Porque hay un dicho en la política que quien controla el sexo controla a la gente. Entonces, invéntate un pecado original.
Invéntate una idea como el karma o que el sexo es malo y toda la gente va a sentir culpa. Es una especie de hipnosis masiva, es una especie de neurosis masiva también que le creas a la gente de culpa y les manejas, ¿no? Así, literalmente. Hay mucha gente que hasta hoy en la actualidad y gente que está metida en la magia y el ocultismo sigue pensando de esa forma. Esto es bueno, esto es malo, el sexo es pésimo, llamar, eso es magia negra, etcétera. Cuando, como les dije al inicio, una ceremonia de plantas de poder, yo he visto un montón de gente, eh, todo amor y paz, con tambores y cantos bonitos, están llenos de energía súper sucia, te llevan para cumplir sus deseos, ¿sí? Yo conozco gente que, por ejemplo, va a ceremonias de poder, de plantas de poder, toman las plantas, solo le mencionas al líder del grupo, no le menciones a él, la indígena, ella es buenita, ella es sabia, o a él no le metas, él es un sabio, mentira. Estás ya manipulado por esa gente, eso es magia negra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a diferenciar bien lo que es bueno realmente de lo que es malo realmente, ¿no? Que algo parezca espiritual no quiere decir que lo sea. Hay espíritus especialistas en hacerse pasar por otras cosas que no son. Los espíritus impostores hacen eso todo el tiempo. Entonces, ojo, ¿no? Es como les decía, hay gente que dice, San Miguel Arcángel, protégeme. Y yo les he dicho, por favor, nunca digan el San Miguel Arcángel, porque están llamando a un egregor que inventaron los católicos. Sí, monjes que han sido católicos y se han metido a la magia, te dicen, cuando yo hacía la novena o los rezos al Arcángel Miguel que dice la iglesia, yo sentí una energía extraña, incómoda. Y cuando le llamé al Arcángel Miguel de verdad, al que enseña la magia ceremonial o la cábala, sentí una energía de bienestar, de poder, de protección, de luz. ¿Ya? Entonces ahí vemos, por ejemplo, que hay cosas que se hacen pasar hasta por arcángeles, pero que no son. ¿Sí? Hasta aquí, entonces, preguntas, dudas, inquietudes sobre este tema. Dice León, ¿y cómo saber si son reales esas misas negras? Y, tendrías que ver qué tipo de misa negra es, ¿no? Ya te digo, hay gente que hace las misas negras simplemente porque literalmente no están en sus cabales, no están tan centrados mentalmente y creen que de verdad van a contactar con Satanás y cosas así, ¿ya? Entonces ahí no va a ser tan de verdad, solo es un grupo de gente violenta, agresiva y peligrosa, físicamente hablando, ¿no? Mundanamente hablando. Pero una misa negra de verdad puede ser usada en la magia para liberarte de algo, es lo que les dije, ¿no? Dice Carlos, solo se les nombra como arcángel y el nombre, o sea, se le podría decir divino. No, arcángel Miguel, nada más. Porque si tú dices San Miguel Arcángel o le dices adorado o amado, como dicen en la metafísica, amado arcángel Miguel, estás llamando otras cosas. Aparte a los ángeles no hay que adorarles. Ellos están para ayudarnos, no para ser adorados, ¿no? A ver, dice otro comentario de Eduardo. ¿Existe la leyenda de la capilla del robo? ¿Sería algo relacionado que se robaron para hacer algún otro ritual? Puede ser esa leyenda más relacionada que se robaban para ir a vender y cosas así. Pero sí, 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 de hecho, muchos robos en iglesia responden a este tipo de asuntos rituales, ceremoniales, ¿no? Usan eso para hacer esa parodia de la misa católica, literalmente. Pero ya les digo, la misa negra de ese estilo es más bien un invento de la propia iglesia, ¿sí? Para perseguir gente. Siempre pasan cosas raras con ustedes como grupo. Porque hablando de esto, de la iglesia y de todo esto, huele a palo santo y nadie está quemando palo santo, no estoy solo yo. Siempre pasan ese tipo de cosas raras. No sé qué otros, a ver, dice, venerar a la Virgen no es bueno, dice León. A ver, depende desde la perspectiva que lo veas. Generalmente, la Virgen, como le ven los latinoamericanos, hay la Virgen de la Escalera, la Virgen del Panecido, la Virgen de todo, ¿no? Hasta de la empanada, creo que había. Entonces el latinoamericano, el sudamericano en general tiene una mentalidad que lo ve todo como muy folclórico y proyectan psicológicamente una madre en la Virgen, hasta en los políticos, ¿no? Pero no me voy a meter en eso, pero ya me entienden a qué me refiero.
Entonces, venerar algo desde la magia, desde la práctica del hermetismo y la magia seria, no es bueno, porque estás sirviendo un egregor. No es algo que tú creaste, es algo que otros crearon antes que tú. No sabes a qué estás alimentando. Por ejemplo, Carlos mencionó a la Virgen del Quince. Yo conocí gente que, por ejemplo, le pedía cosas y le cumplen, ¿no? Por eso si ustedes van al templo ese del Quince, a la iglesia, ahí donde bendicen los carros y todo, hay un montón de estampas de exvotos. Un exvoto es un sello, una especie de medalla, con una pierna si te cura una pierna, una mano si te curó la mano y así. Porque ha curado, pero es un egregor. Entonces tiene un lado bueno y se alimenta de ti. Esa energía que tú utilizas para alimentar un egregor, la podrías usar para ti. Dice Ali, y expedito es diferente. A ver, dentro del vudú se trabaja con santos de otra forma. Y existe un santo en el vudú que es San Expedito, que se utiliza para asuntos de urgencia y emergencia. Pero San Expedito está sincretizado con el varón Samedí. Entonces, realmente, si estás llamando a San Expedito de acuerdo al vudú y con los rituales vudú, estás llamando al varón Samedí, que se caracteriza por actuar rápido, ¿no? Carlos dice, yo recuerdo cuando me robaron una ocasión y me apuntaron con un revólver en la cabeza. Yo pedí a la Virgen que me protege de la nada. El latero tembló y salió corriendo. Yo quise voltearme porque presentí algo que estaba tras mí y me dio miedo y sudé frío. Pero no estamos seguros o 100% confirmado que fue la Virgen la que te ayudó, ¿no? Tú tienes una relación con los ángeles, quién sabe que desde niño y tú no te dabas cuenta. Yo creo que más probable es que hayan sido ellos que la Virgen, ¿no? Como tal. No es que esté en contra de la iglesia como tal, solo me remito a los hechos mágicos. Sí, eso sería, no sé qué otras preguntas, dudas, inquietudes tienen, está entendido, ¿no? Entonces la misa negra existe, todo eso que hacen esos rituales y parafernalias, a veces es, si lo sabes hacer, una forma de liberarte mágicamente, como utiliza la magia del caos. Otra forma es hacerlo como una forma de romper un tabú energético, como hacen en la India. Ellos, por ejemplo, tienen la ceremonia de las 5 M's, M, ¿no? Cada M representa un tabú que va a ser roto, entonces ellos hacen a propósito en un ritual todo lo contrario. Por ejemplo, comen pescado, tienen sexo, usan ciertas sustancias, tienen cosas muertas, es decir, 5 cosas impuras cerca. Y hacen las 5 cosas impuras al mismo tiempo. Y eso les permite contactar con la diosa Kali, que les otorga poderes mágicos y cosas así. Eso es lo que se llama el sendero izquierdo en la magia, ¿no? Hacer lo contrario de lo que te dicen, porque eso te da poder. O sea, tendrían que practicar algo así para que sientan eso, ¿no? En los años 70 creo que hubo, dice el comentario, hubo ese auge de películas de terror con escenas de misas negras con sacrificios humanos usando la imagen del macho cabrío negro. En los años 70 en Estados Unidos se da el boom del satanismo y el problema es que sí hubieron sectas satánicas que se robaban niños, ¿no? Y ellos sí hacían eso, pero ya les digo, esa gente no sabía realmente lo que hacía. Porque un mago de verdad no tiene que recurrir a eso, ¿no? Otro comentario dice, no se debe hacer sin conocer, claro. ¿Qué se puede leer para saber más sobre este tipo de ritual? Sobre la misa negra. Puedes leer, por ejemplo, cómo le utiliza la magia del caos. Puedes leer cómo usar una misa negra como liberación. Libros específicos, sí, ahí ya voy a revisar. Hay algunos que hablan de ese tipo de cosas, ¿no? Si se hace sin conocer, ¿hay algún riesgo de atraer alguna entidad maligna? Claro, como en todo tipo de magia, ¿no? En todo tipo de magia estás expuesto a eso. ¿Sí? Desde un llamado a un ángel que puede llamar a otra cosa, hasta un llamado a un elemental que trae un muerto, por ejemplo, y no es lo que dice ser, ¿no? Tienes que seguir. Por eso hay los procedimientos y rituales. ¿Qué diferencia hay entre evocar e invocar? Evocar
Significa, por ejemplo, en la magia angélica o en la demoníaca, que tú vas a llamar a una entidad que va a estar fuera de ti, en el triángulo de la manifestación o en un espejo, pero fuera de ti, a un dios, a quien sea, ¿no? Invocar quiere decir que tú vas a hacer que la entidad, ángel, demonio, deidad, dios o diosa, etcétera, entre en ti, hable a través de ti, como hacían los egipcios, los sacerdotes. Por tanto, mientras la entidad está invocada o dentro de ti, eres esa entidad. Y al irse deja una porción del poder del dios o diosa, ángel o demonio, en ti, ¿no? Entonces, evocar es externo, llamar algo fuera de ti, invocar es llamar algo dentro de ti. Esas prácticas son prácticas de la alta magia y la teurgia, ¿sí? La alta magia que utiliza conocimientos de astrología, por ejemplo, llamar a un ángel tal día, tal hora, cuando la constelación tal está con tal planeta alineado con otro, para que se aparezca tal entidad y yo pueda pedir algo o entender algo, cosas así, ¿no? Ese es más o menos el asunto. Sí, entonces creo que está los aspectos generales por lo menos claros, ¿no? La misa negra existe, hay varios puntos de vista. Unos lo usan como liberación, otros como un ritual de corte con egregores, porque literalmente hacer una misa negra anticristiana es cortar con el egregor cristiano, ¿no? Y eso no es malo, eso es bueno, porque todas las religiones, sin excepción, que sean de masas, están sirviendo egregores, no están sirviendo a nada real, están sirviendo egregores. Por eso hay tanto fanatismo, ¿sí? No sé si tienen más dudas o preguntas, es un tema, hemos abordado lo principal, ¿no? Lo básico, de dónde viene, cómo ha sido malentendido, distorsionado. No sé qué otras dudas tienen, creo que ya está claro, ¿no? A ver, Zafiro dice, un poco fuera del tema, ¿cómo distinguir un orbe o saber que es real? A ver, los orbes, para los que no saben, son unas esferitas de luz que salen en las fotografías, pero también pueden ser vistas a simple vista con el ojo humano. Son esferas que van desde el tamaño de una pelota de ping-pong chiquita, como un limoncito pequeño, hasta unas enormes, ¿no? Que pueden ser muy grandes, como una pelota de playa inclusive, pero el promedio de un orbe es como una, más o menos, como les digo, como un melón mediano, como una pelotita de un niño, ¿no? Así de esas que juegan, esas que se inflan y rebotan un montón, más o menos así. Como un balón número 4 para que me entiendan, de los de indoor fútbol y eso así. Esas esferas de energía pueden tomar otras formas como rombos, cuadrados, líneas, espirales, cosas así, ¿no? Generalmente son entidades. Tienen un halo para saber que es un orbe. Tienen como dos partes, una interna que es semitransparente más o menos y una externa que es brillante, un halo de luz súper brillante fuera y más atenuado dentro. Eso es un orbe. Entonces te puede salir en fotos. Yo sí he visto muchas veces y sí, sí existe, eso es real. Creo que sí les conté que alguna vez, hace muchísimos años, abrí la ventana de mi cuarto, me asomé a la calle, no sé por qué eran las 4 de la mañana, y entre los postes de luz venía como flotando como una pluma y volvía a elevarse una de estas esferas y pasó, ¿no? Iba dejando un halo lumínico ahí serpentino detrás. Lo que primero yo percibí y sentí el rato que yo vi eso fue una sensación de muerte, o sea, de cementerio. Entonces eso seguramente era un muerto, ¿no? ¿Qué significa cuando aparecen? Si es que tú les viste o aparecen en fotos cerca de ti, es que esa persona tiene algo especial. O sea, literalmente la persona que atrae orbes es una persona mágica, ya sea porque es un mago, bruja, eh, medium, vidente o algo, pero algo mágico debe tener la persona que atrae los orbes, eso de ley. Eso de ley, de ley, de ley. Podemos hacer un live de los orbes después, ¿no? Algún rato. Pero si les ven o se aparecen es porque esa persona tiene algo que les llama. Niños. Entonces, si es que hay niños, ese niño debe tener algo, ¿no? Generalmente los niños, no sé si estará conectada la persona, pero los niños ven ángeles, te dan hasta los nombres, ¿no?
Hubo un caso en que un niño escribió el nombre de un ángel que no sabía, y escribió uno de los nombres del ángel cabalístico, decía que era el amigo, ¿no? Y era porque le veía. Por interno ya, listo. Entonces, eso sería de la misa negra. Así que cuando vean esas misas negras de YouTube, de Internet, no son, ¿no? Generalmente una misa negra para que funcione no tiene que ser filmada, como casi todos los rituales, ¿no? A no ser que hagas un ritual grupal online y todos se ponen de acuerdo para hacer el ritual. Ahí es diferente, pero esas misas negras que filman para darse publicidad y ganar seguidores, eso no es. Sí, entonces eso sería mis estimados y estimadas. Probablemente el próximo viernes va a haber un taller de una o dos clases para aprender a trabajar con el Arcángel Miguel, ¿sí? Para evitar precisamente que llamen cosas que no son y aprendan cómo trabajar con ese arcángel, ¿no? Así que pendientes de las publicaciones, no se olviden, por favor. Me ayudan un montón dando like a todo. A este mismo live, métanle todos los likes y reacciones y comentarios que puedan. Y pues eso sería de mi parte. Si es que ya no hay más dudas o inquietudes, se cuidan mucho y ya nos vemos próximamente. Bye bye.